dejaron sus... Señores, es el momento de recibir a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Muy buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Estoy muy impresionado porque cuando sentí que la música de fondo era la canción de León Gieco, me vino a la memoria una de las tantas manos solidarias de aquellos días tan trágicos que rodearon al 20 de mayo, días antes y después. Y pensé en una de las tantas gratitudes que vivirá siempre mientras que yo esté en este mundo. Y justo en la segunda parte de la canción es cuando lo nombra, cuando dice los padres Palotinos y Angelelli. Exacto. Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, estaba en Buenos Aires hace 46 años. Él vivía en La Rioja, pero estaba allí y cuidó mucho a mamá. Cuando yo digo cuidó, digo algo muy profundo. Cuando yo tenía que ir a algún lugar peligroso, bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de los días posteriores a la desaparición de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Barredo, Huaytlo, Liberov. 4 de ellos, los 4 primeros, aparecieron muertos, asesinados. De Liberov todavía no sabemos su destino. Y en esos días de tanta gestión, hasta que lamentablemente el 21 de mayo nos anuncian que habían aparecido asesinados el día antes, Monseñor Angelelli, cuando algunas de las visitas eran muy, consideraba yo, que podían ser muy peligrosas, se quedaba, lo llevaba yo a una iglesia cercana a Palermo Chico, y él, cuando mamá recordaba que la cuidó, se refería a que le habló mucho sobre cuánto iba a cambiar nuestra vida cuando se superara, para bien o para mal, ese trance, y cuántas dificultades iba a tener que enfrentar. Y mamá fue durante muchos años el soporte de la familia y siempre recordaba cómo recurría a los consejos de Monseñor Angelelli. Estando pocos días después de habernos ido de la Argentina, para ser más preciso, el 6 de agosto, llega la noticia de que Angelelli había muerto en un accidente de auto. Recuerdo que mi viejo no creyó, dijo, lo mataron. Y pasaron muchos años hasta que el Papa Francisco hizo desclasificar los documentos y quedó comprobado que Angelelli también había sido asesinado, que las autoridades eclesiásticas del momento ocultaron deliberadamente el asesinato, y en pocas semanas más el Papa el Papa Francisco lo estará beatificando. ¿Sabés que a propósito de esto, de esto que vos contás, permitime solo 5 segundos, decir que los oyentes de La Mañana en Camino, la peripecia de Angelelli la tienen muy presente, porque recuerdo que en más de una oportunidad y con mucha profundidad, típico de su característica, nuestro común amigo Mario Cayota aludió a él aquí en sus columnas de La Mañana en Camino, ¿no? Maravilla. Bueno, justo el último trozo de la canción de León Gieco refirió a Angelelli y a los padres Palotinos, y bueno, ya arranco el programa emocionado, espero poderlo hacer. Sí, recordemos, los religiosos palotinos fueron fusilados en la iglesia de San Patricio, en el marco... Exactamente. Cuando la iglesia como tal, como institución, no alguno de sus integrantes, tomó partido por el terrorismo de Estado, ¿no? Exactamente. En Argentina, estamos hablando de Argentina. De Argentina. Había gente que desacataba, pero lo hacía a título individual. Bueno, así como recuerdo la solidaridad, el afecto, el cariño de Monseñor Angelelli, recuerdo cuando con Selmar Michelini, hijo, el Chicho, con Marcos Gutiérrez, el hijo mayor del Toba, mi madre y yo, quizás fue ahí cuando yo decidí que algunas visitas mamá no viniera. Fuimos a la Nunciatura Apostólica, es decir, lo que viene a ser formalmente la Embajada del Vaticano. El nuncio era Monseñor Piolaghi y no nos dejó entrar, es decir, cualquiera que pasara por la calle
en un lugar muy céntrico, frente a la Embajada de Brasil, al lado del Jockey Club, a 2 cuadras de la 9 de julio, ahí en pleno barrio norte. El nuncio nos recibió con un pie sujetando la puerta para evitar que pasáramos. Estuvimos más de 20 minutos esperando que saliera a atendernos, nos atendió a la intemperie, y cuando terminamos de contar lo que pasaba, nos dijo: si no eran subversivos, no tienen nada que temer. Claro, y literalmente nos cerró las puertas en las narices. Claro. Bueno, comprenderás, Alejandro, que son días que a mí me remueven muchas cosas. Porque yo decía hoy más temprano, Juan, anunciando tu encuentro aquí, tu participación en la Mañana en Camino de cada miércoles, por otra parte, que de pronto, claro, ha sido de tanta intensidad, tan instaladísima, tan profunda, tan justa, tan exacta, tan necesaria la marcha del 20, las marchas de los 20 de mayo, que de pronto la fecha en sí mismo pierde una referencia histórica, ¿no es cierto? No es porque sí que se hace lo que se hace un 20 de mayo. Exactamente, yo creo que ha sido las dos cosas son ciertas. Ha sido un acierto elegir este día en el cual no hubo ningún sector de la vida nacional que de un modo u otro no se sintiera tocado con los asesinatos del 20 de mayo. Al mismo tiempo, hoy la fecha quiere decir desaparecidos en Uruguay. Y de repente también es bueno recordar que se eligió esa fecha por el magnicidio y la muerte de 2 jóvenes militantes de izquierda. Y bueno, y a veces también ha caído demasiado en el olvido que pocas horas después de que habían desaparecido Selmar y el Toba, fue secuestrado, saliendo del hospital donde trabajaba, el doctor Manuel Liberov, un médico uruguayo que los que tenemos algunas canas recordamos su participación en el programa Conozca su Derecho, en la época de la televisión en blanco y negro, con Rey Cintas, donde habían varios, incluso líderes religiosos como el pastor Castro, el padre Espadachino, el padre López García, el pastor Milován. Bueno, él era comunista, era un médico comunista, instauró aquí en Uruguay la costumbre del médico de familia, el médico de cabecera del núcleo familiar. Y era un hombre muy querido por el conjunto de la sociedad uruguaya, más allá incluso de su militancia político-partidaria, y muchas veces el peso de las figuras de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz nos hacen olvidar también de la desaparición de Liberov. Uh-huh. Yo simplemente quería, para plantear un ángulo distinto, si te parece bien, recordar cuántas voces, manos y actitudes solidarias hubo. Yo viví con mucha angustia estos días, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el caso de Michelini, salvo su familia, fui el último en verlo con vida, y con Héctor Gutiérrez Ruiz había estado cerca de las 8 de la noche, cuando él estaba cerrando, como lo narra su esposa Matilde en la película sobre los hechos que hizo su hijo. Yo fui en realidad directo, yo llegaba de la provincia, fui a la casa del Toba, Matilde me dijo: si te apurás, lo agarrás en el almacén. Claro, cerrando, porque quedaste ahí, cerrando un almacén que tenía los 33, ¿no? Los 33 orientales. Allí fui y lo encontré con Enrique Schwengel, su colaborador y socio, bajando la cortina, nos fuimos a tomar un café, y yo di algunas vueltas, en realidad es lo menos importante, pero en parte de mi conciencia juvenil me había llevado a tomar la decisión, cosa que nunca se llegó a ejecutar, de regresar al otro día al Uruguay. Bueno, se lo comenté al Toba, que era un optimista natural, y quería la opinión de Michelini, quizás porque mi inconsciente sabía que no me iba a permitir viajar. Fui muy tarde al hospital de Selmar era de acostarse más temprano,
pero estaba en el lobby del hotel con su hijo Luis Pedro, que había viajado especialmente para poder participar y acompañar a su padre el 20 de mayo, hoy hace 46 años, Michelini hubiera estado cumpliendo 50 años. Lo mataron el día de su cumpleaños. Entonces, por esta circunstancia del destino, los encontré a ambos tomando un café en el lobby, me acerqué, estuve charlando con Selmar, le dije que quería regresar a Montevideo. Selmar era un hombre muy cálido, yo creo que lo más próximo, un segundo padre que yo tuve en la vida, y me dijo, mira, no te vas a ir, no es una consulta, yo no te dejo irte. Estaba muy cansado, fue la única vez en mi vida que lo vi abatido. Él ya sabía del secuestro de Rosario Barredo y William Whitelaw. No me lo dijo, pero después, atando cabos, me di cuenta que quizás ese era uno de los motivos de su abatimiento. Me dijo, almorcemos mañana y le decimos al TOA, pero despedite Bueno, entonces yo crucé a mi departamento, que era un monoambiente que quedaba del otro lado, justo enfrente al hotel, del otro lado de la calle Corrientes, y ahí en la esquina, uno de los tantos héroes anónimos, no sé, hasta el día de hoy, nunca supe su nombre, pero había un portero esperando para decirme que no subiera al departamento porque en el piso 13, donde yo tenía ese monoambiente, había gente armada adentro. Uh-huh. Un par de horas más tarde, mi madre intenta, porque no tuve oportunidad, yo los tuve que mandar a buscar a la provincia donde estaban en ese momento, intenta hacer lo mismo y este mismo hombre la estaba esperando y la advierte de la misma manera. Al día siguiente, un amigo entrañable de mi padre que vive aún, Ernesto Berro Ontú, al escuchar por la radio la desaparición de Selmar, acá en Montevideo, la desaparición de Selmar y el TOA, viajó a Buenos Aires para acompañarnos, fue al apartamento y cuando iba a tocar el timbre, una vecina, que nosotros tampoco recordábamos, alemana, lo empujó hacia dentro de su departamento y le dijo, no, espere 20 minutos y baje, porque ahí hay gente armada esperando que venga Wilson. Y de ese tipo de episodios, yo recuerdo que con el exdiputado Óscar López Balestra, fuimos a llevarle una carta a Ricardo Balbín, una carta de mi padre, narrándole todos los hechos al aeropuerto de Ezeiza, porque Balbín viajaba a una reunión de la Internacional Socialista, donde habían muchos líderes internacionales y era una buena manera de ejercer presión y denunciar los hechos en el ámbito internacional. El taximetrista nos esperó, nos llevó de vuelta a Buenos Aires y en nuestra irresponsabilidad propia, entre otras cosas, de la inexperiencia y lo inédito de los hechos, se enteró de todo. Y cuando llegamos y le quisimos pagar, nos dijo, es lo menos que yo puedo hacer, no cobrarles. De este tipo de episodios estuvo lleno todos estos días de tragedia hasta el final. Yo recuerdo, por ejemplo, Alejandro, cuando ya estábamos a punto, después que los restos de ambos habían regresado a Montevideo, de embarcar en el vuelo ya asilados en la Embajada de Austria, acompañados por el embajador de este país, y de una forma, yo diría hasta grosera, habían hecho un cordón de seguridad militar. Recuerdo que en la indignación y el dolor que embargaba a mi padre, le reiteraba al jefe del aeropuerto que él no quería protección militar porque era justamente de esos militares de los que quería que la embajadora de Austria le protegiera. Claro. Y cuando estábamos por subir a la escalerilla del avión, rompe el cordón de seguridad un trabajador de overol, le da un abrazo y le dice, Wilson, los argentinos no tenemos la culpa de lo que les está pasando. Una vez que estábamos a borde de la nave, mi padre me dice, nunca sabremos no solamente quién es, sino qué fue de su suerte. Porque en la Argentina de aquellos tiempos podría no haber pasado nada,
podría haber ido preso, podrían haberlo matado, podría haber perdido su trabajo, pero la gente hacía esas cosas que no devolvían la vida de nuestros seres queridos y amigos, no cicatrizaban heridas, pero ayudaban enormemente a sobrellevar ese momento tan difícil. Naturalmente que año a año, el 17 de mayo, yo empiezo a recordar minuto a minuto los pasos, las visitas, las esperanzas que se despertaron en algún momento y cómo se desvanecían. También, si bien es cierto de que existe ese riesgo de que se olvide o que pase a un segundo plano la figura de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, de Barredo y Huaytlo, que murieron con ellos. No hay mejor manera de homenajearlos que, como dice en un maravilloso editorial que un colega tuyo me leyó recién al aire, como escribió Wilson en su primer editorial ya libre en Uruguay, no hay manera de recordarlo si no es juntos. Y yo creo que las madres y los familiares han logrado que el 20 de mayo sea no solamente un día de recuerdo, de memoria y de tristeza, sino también un día de esperanza, de lucha y de compromiso. Que soy franco, Alejandro, no me lo puedo guardar en el garguero. Deliberadamente no voy a hacer ningún comentario sobre un homenaje que se hizo hoy solamente a uno de los caídos. Que vaya si lo merece, pero sin olvidar a los demás. Sin olvidar a los demás. No se trata de decir, yo también tuve muertos. Se trata de respetar lo que ellos hubieran querido. Sufrieron juntos, murieron juntos y como escribió Wilson, al regreso parece que como proféticamente hay que recordarlo juntos. Y bueno, yo les quiero agradecer profundamente a los familiares que hayan tomado este día como el día emblemático. Hoy en plena pandemia no podemos, como desde hace 25 años, justo el día que se conmemoraba el cuarto de siglo de las marchas del silencio, bueno, agradecerles profundamente que hayan transformado una fecha de dolor en una fecha de recuerdo sí, de memoria sí, pero de lucha y de compromiso. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. La seguimos más temprano que tarde, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande y muchas gracias porque a mí este día me hace mucho bien hablar de estas cosas. Juan Raúl Ferreira, en su habitual columna aquí en La Mañana en Camino, nos ayudó en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.